Las primeras luces de la madrugada apenas se filtraban sobre Bruselas, tiñendo el horizonte de un gris diplomático que parecía reflejar el agotamiento tras 48 horas de negociación ininterrumpida. La tensión que flotaba en el aire no era únicamente el cansancio físico de los ministros de pesca, sino la colisión de dos imperativos fundamentales: la urgente necesidad científica de preservar los ecosistemas marinos frente a la ineludible presión socioeconómica que sustentan las flotas pesqueras del sur de Europa. El contexto se había establecido meses antes como un campo de batalla potencial, una vez que la Comisión Europea, basándose en proyecciones de biomasa sumamente preocupantes, había puesto sobre la mesa una propuesta que, a ojos de Madrid, equivalía a una sentencia de muerte para vastos segmentos del sector, una reducción draconiana que algunos análisis cifraban en torno al 65% del esfuerzo pesquero, lo que se traduciría en menos de 10 días efectivos de pesca en el Mediterráneo occidental para el año 2026. Esta cifra, 9.7 días, se percibía como el punto de máxima inflexión y de conflicto abierto. La hipótesis inicial de la Comisión se basaba en la premisa de que los caladeros clave, particularmente en el Mediterráneo, requerían un periodo de recuperación sin precedentes. Es probable que la insistencia en un recorte tan severo respondiera no solo a datos científicos brutos, sino a la voluntad de establecer un margen de negociación alto, sabiendo que cualquier compromiso final sería inherentemente menor. Sin embargo, para España, cuya dependencia económica y cultural de la pesca es históricamente significativa, especialmente en regiones como Galicia, Andalucía y Cataluña, aceptar tal postulado era inviable. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, había llegado a Bruselas con un mandato claro: mitigar el impacto y asegurar la supervivencia económica de los buques. La narrativa que se manejaba en los pasillos sugería que si se implementaba el recorte original, la pérdida de empleo podría ascender a miles, desmantelando comunidades costeras enteras cuya infraestructura social gira en torno a la actividad extractiva. La dinámica del conflicto, por lo tanto, no se limitaba a toneladas de pescado o días de faena. Era un complejo ajedrez político donde la sostenibilidad ecológica se enfrentaba a la estabilidad regional. El pulso se mantuvo firme hasta la madrugada final, desembocando en un acuerdo que, a primera vista, pareció lograr una desviación significativa del precipicio temido. El compromiso alcanzado permitiría a las flotas españolas disponer de 143 días de pesca en el Mediterráneo durante 2026, una cifra que, aunque distante de los deseos del sector, representaba una victoria negociadora fundamental contra la propuesta inicial de Bruselas. Esta mitigación, tal como fue presentada por el ministro Planas, se sustentaría en la eficacia de las medidas compensatorias ya implementadas, sugiriendo que el stock pesquero mostraba una mejora notable que justificaba una menor restricción. No obstante, un análisis más profundo y cauteloso revela que este acuerdo no puede interpretarse como un triunfo uniforme. Una de las primeras señales de advertencia la dio Basilio Otero, de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, quien describió el pacto como lo mejor y lo peor, según la zona. El Mediterráneo efectivamente respiraba con un alivio relativo, al mantenerse el esfuerzo de pesca y los límites de captura total permitida para especies vulnerables como el camarón azul y el camarón rojo. Pero la incertidumbre se desplazaba dramáticamente hacia el Atlántico y el Cantábrico, regiones que se perciben como las grandes perdedoras en este complicado balance. Es plausible que, para asegurar la concesión de los 143 días en el Mediterráneo, España tuviera que ceder en otras áreas críticas. El caso del Atlántico es paradigmático. Aunque Planas pudo negociar una reducción en el recorte propuesto para el rape del Cantábrico y logró mitigar la tijera en el gallo, la presión sobre otras especies clave es innegable. El bacalao, especie esencial para la flota ibérica, mantuvo su cuota en 17.445 toneladas, una cifra calificada de excelente por el ministro, lo que parece indicar que los esfuerzos se concentraron en proteger los stocks más valiosos en términos de volumen y tradición. Sin embargo, el descontento se hacía palpable en regiones específicas, sugiriendo una fragmentación de la victoria negociadora. Por ejemplo, en el Golfo de Cádiz,
La limitación de la captura de cigala a solo 15 toneladas implicaba una reducción drástica del 50%. Aunque Javier Garat, jefe de Cepesca, señaló aspectos positivos como el aumento del 60% en la cuota de anchoa en el Golfo y el incremento en el atún rojo, lamentó profundamente el tajo a la cigala. La paradoja de este acuerdo reside precisamente en esta naturaleza mixta. Mientras se celebraban los aumentos en especies pelágicas de alto valor, los recortes en especies bentónicas y de fondo, que a menudo sostienen a las flotas de arrastre más pequeñas, generaban una profunda inquietud. Además, el acuerdo sobre la caballa, especie sujeta a acuerdos con terceros países como Noruega, introduce un elemento adicional de incertidumbre. La UE pactó un límite provisional del menos 70% para el primer semestre de 2026, a la espera de un acuerdo definitivo. Esta situación temporal sugiere que la estabilidad lograda es frágil y que grandes porciones de la cuota pesquera dependen de negociaciones externas que aún no concluyen. Por lo tanto, si bien el gobierno español logró desviar el impacto más catastrófico del ultimátum de Bruselas, el precio podría ser una distribución desigual de las cargas entre las distintas flotas regionales. La ministra del Mar de Galicia, Marta Villaverde, articuló esta reserva al calificar el acuerdo de absolutamente insatisfactorio, anticipando que será necesario buscar mecanismos adicionales para potenciar las oportunidades de pesca de la flota gallega. En esencia, el escenario de 2026 se presenta como un equilibrio precario, donde la certeza de los 143 días coexiste con la amenaza latente de nuevos estudios científicos y la necesidad continua de justificar la sostenibilidad de un sector que, tras 2 días de lucha en Bruselas, parece haber comprado tiempo, pero no una paz duradera. Si la semana culminaba con esa sensación de tregua forzada y la imagen de un equilibrio precario, la comparecencia oficial del ministro Luis Planas, al amanecer en Bruselas, se articuló inmediatamente como el gran anuncio de victoria, un intento manifiesto de estabilizar el ánimo de un sector históricamente volátil. Planas confirmó ante la prensa el punto clave y el mayor logro político. El acuerdo con la Unión Europea permitiría finalmente a los pescadores españoles contar con 143 días de actividad en el Mediterráneo Occidental para 2026. Es altamente probable que esta cifra, tan drásticamente superior a los 9,7 días que la Comisión Europea había exigido inicialmente, lo que habría representado una reducción cercana al 65%, se haya convertido en el principal argumento político para disipar el alarmismo y justificar la dureza de las negociaciones que se extendieron durante 2 días. La comunicación ministerial fue enfática al asegurar que las flotas no tendrían que acogerse a nuevas medidas compensatorias, lo que podría interpretarse como un reconocimiento tácito por parte de Bruselas de que las regulaciones previas ya estaban generando un notable mejoramiento de los stocks, según la propia lectura del ministro. En el frente del Mediterráneo, la estabilidad conseguida para las flotas de arrastre en aguas españolas, francesas e italianas parece ser la victoria más clara, logrando mantener los niveles de esfuerzo de 2025, incluyendo la preservación de los límites de captura para el preciado camarón azul y la gamba roja. Una hipótesis es que esta postura firme sobre el Mediterráneo fue impulsada por un frente unido de los países costeros, logrando mitigar la tendencia de recortes más agresivos. Sin embargo, en el complejo tablero de la pesca europea, el éxito en un mar a menudo implica concesiones en otro, y la voz de los líderes sectoriales, como Basilio Opero de la Federación Nacional de Cofradías, parece sugerir que el optimismo debe ser estrictamente regionalizado, llegando a calificar el acuerdo de muy bueno para el Mediterráneo, pero un desastre para el Atlántico, la zona noroeste cantábrica y el Golfo de Cádiz. Una lectura atenta de los detalles del Consejo Europeo revela por qué la sensación es tan polarizada. Aunque Planas enfatizó los recortes que se lograron mitigar, las reducciones, aunque minimizadas respecto a las propuestas iniciales de la Comisión, golpearon con fuerza a especies clave. Por ejemplo, la estrategia gubernamental parece haber sido la de transformar la minimización de un daño potencialmente catastrófico en una victoria negociadora, como fue el caso del gallo del Cantábrico, donde la reducción propuesta del 28% se logró acotar al 9%.
De manera similar, la cuota para la merluza sufrió una reducción del 13%, mucho menor que el 26% inicial que se había puesto sobre la mesa, mientras que el jurel sufrió un modesto recorte del 1%. En el Atlántico y el Mar del Norte, el acuerdo incluye un total de 24 cuotas autogestionadas por la UE, con reducciones en el gallo, jurel, merluza y lubina. No obstante, el bacalao, esa especie icónica y de alto valor para los caladeros ibéricos, se mantuvo intacto, conservando su cuota para el próximo año en 17. 445 toneladas, una cifra que el ministro calificó de excelente, y que probablemente sirvió como un amortiguador político crucial para las flotas del noroeste, aliviando parte de la presión generada por los recortes en otras especies de fondo. La incertidumbre, no obstante, persiste, y se manifiesta en la gestión de especies como la caballa, que sigue pendiente de acuerdos con terceros países como Noruega. La UE pactó un límite de captura provisional del 70%, a la espera de un acuerdo definitivo, un factor que deja entrever la dependencia absoluta de la política pesquera de la UE respecto a negociaciones internacionales. Pero quizás el punto más vulnerable del acuerdo, el talón de Aquiles que mantiene abierto el ciclo de la inestabilidad, es la ligazón entre recortes y futuros estudios científicos. La cigala del Golfo de Cádiz, por ejemplo, fue limitada a 15 toneladas, un drástico recorte del 50%. Aunque el jefe de Cepesca, Javier Garat, celebró el aumento en las cuotas de anchoa y atún rojo, expresó un claro lamento por el recorte en la cigala. La buena noticia en este punto, sin embargo, incluye el compromiso de la Comisión Europea de impulsar un nuevo estudio científico sobre el estado del caladero. Es concebible que cualquier resultado científico adverso en 2026 pueda reactivar de inmediato la espada de Damocles de la reducción del esfuerzo. Este mecanismo de revisión científica hace que la paz negociada no sea duradera, sino meramente temporal. La reacción de Marta Villaverde, consellera del Mar de Galicia, al tachar el acuerdo de absolutamente insatisfactorio, a pesar de buscar vías para reforzar las oportunidades de pesca, refuerza la hipótesis de que el reparto de la carga ha sido desigual y que el Acuerdo de Bruselas es, fundamentalmente, un ejercicio de equilibrio político más que ecológico puro. El Consejo, al adoptar la regulación, buscaba primariamente la estabilidad operativa, concediendo la certeza de los 143 días, pero manteniendo abierta la puerta a ajustes futuros basados en datos científicos que aún no han sido determinados. La victoria de los 143 días se percibe, en última instancia, no como una reversión de la política de sostenibilidad a largo plazo de la UE, sino como un aplazamiento hábilmente negociado de sus consecuencias más drásticas, una compra de tiempo en el que los intereses nacionales lograron doblar la mano a la rigidez inicial de la Comisión. Este sector, por lo tanto, ha asegurado su supervivencia operativa para 2026, pero la tendencia subyacente hacia la reducción gestionada del esfuerzo pesquero no ha sido revertida, simplemente ha sido mitigada. Finalmente, es importante recalcar que el análisis y los comentarios vertidos en este informe están basados en fuentes públicas oficiales y representan la perspectiva de este canal, buscando contextualizar las complejidades políticas y económicas inherentes a la gestión pesquera europea. La certeza en este sector siempre será efímera, supeditada al próximo informe científico y al cálculo político que se realice en las madrugadas de Bruselas.